Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 20 de la Logia Blavatsky. Estamos con el libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con el capítulo 4, significado de la natividad. Nuevamente, bienvenidos todos y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les doy una fraternal bienvenida. Les recuerdo que estamos estudiando este libro bajo la interpretación de el señor Geoffrey Hodgson y nosotros hacemos los comentarios correspondientes. Recordemos también que estas interpretaciones que hacemos de estos textos son, desde luego, puntos de vista del autor y puntos de vista, en este caso, de un servidor, que no son en absoluto una camisa de fuerza para que todos los acepten. Cada uno debe pensar por sí mismo, razonar, y pueden estar de acuerdo con nuestros puntos de vista o no, y no hay ningún problema. Así que vamos a continuar entonces. La historia de los pueblos de Occidente, desde que se estableció en ellos el cristianismo como religión, indica que estos dos desastres han caído sobre las naciones cristianas, a pesar de sus espléndidos rasgos en otros sentidos. Persecuciones religiosas terribles, como las de la Santa Inquisición, muestran los efectos desmoralizadores de esta doctrina de la redención indirecta. Bien, por redención indirecta podemos entender que eh, se pretende redimir a los creyentes o a los seguidores de la fe cristiana, en este caso, a través de un tercer poder o de una tercera persona o de una tercera institución, como lo es la Iglesia, que utilizó a la llamada Santa Inquisición para castigar y para que todos estuvieran sujetos a, supuestamente, según ellos, a conducirse de manera apropiada. ¿Qué implicó eso? Seguramente implicó que muchas personas siempre trataron de rebelarse y de hacer cosas a escondidas, vamos a decir, en secreto, contradiciendo lo que en este caso, en su momento, la Iglesia determinó. Entonces, eso genera vicios peores que los que puedan cometer de manera abierta los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, desde luego que dice que las naciones cayeron en dos desastres, eh, precisamente, y aún teniendo rasgos tan espléndidos de la manifestación de la doctrina del amor, que fue expuesta por el Señor Jesucristo, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando cada uno entiende las cosas a su modo, en este caso, cada nación o cada religión, para dominar a otros, pues entonces las cosas dan al traste con las enseñanzas reales que promulgaron aquellos seres que, como el Señor Jesucristo, eh, predicaron y dieron muestras de su amor, precisamente. Pero ya ven las consecuencias de el egoísmo o del el tratar de dominar a otros mediante la fuerza, opacando, por supuesto, el uso de la razón. Ese es el problema al que se enfrentaron en su momento de una manera terrible, salvaje, espantosa, a quienes les tocó vivir en la época del oscurantismo
de la Santa Inquisición, de la llamada Santa Inquisición, que de santo no tenía más que el nombre. Y entonces, esto es a lo que se refiere el señor Hodgson aquí en este párrafo. Adelante, Rosy. Pues efectivamente, eso de la Santa Inquisición, lo que tiene de santa, yo lo tengo de astronauta, ¿verdad? Pero aquí lo más tremendo, aparte del oscurantismo, que eso fue muchísimo más siglos después, cuando llegaron los españoles, y bueno, pues ahora sí que se puede decir que a América y a Sudamérica, muchísimo antes. Bueno, pues también las matanzas fueron terribles porque pues torturaban terrible a los indios. Eso fue muchísimo antes de la Inquisición y eran unas torturas terribles para convertirlos. Muchos pues precisamente por las torturas pues tenían que aguantar y decir, sí, 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 me convierto, pero ya déjenme en paz casi, casi, ¿no? Entonces ahí fueron mucho más forzadas y fue pues se puede decir que una matanza más grande que la que fue después en la Inquisición, porque en la Inquisición pues veían a la viejita que pasaba y por ser viejita pues ya era bruja, ¿no? Y sí, lamentablemente, pues con todo lo que imponían y luego lo de los infiernos y todo eso, bueno, fue algo tremendo, ¿no? Pero yo creo que también todo eso está involucrado con karma, ¿no crees, Enrique? Sí, por Respecto a los supuesto. que vinieron, pues tenían que vivirlo, ¿no? Porque si nos vamos todavía siglos mucho más atrás, pues imagínate, yo creo que también todo lo que vivimos desde los Atlantes, pues también, pues a los que les tocó vivir tanto en las cruzadas a los que, y todavía mucho antes, pues ahora sí que son deudas kármicas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues si fue con sangre, pues así es como uno tuvo que ir, pues solventando esas deudas, ¿no? Gracias. Muy bien. Tengo que hacer dos precisiones. Una, yo no me referí a la etapa del oscurantismo, me referí al oscurantismo que representa la serie de acciones que se realizaron en ese momento. Otro punto, eh, la doctrina de karma no es ojo por ojo, ¿sí? Se puede pagar el karma de manera diferente, con dolor sí, pero no, si yo fui maltratador, no necesariamente voy a recibir un castigo de maltrato. Puede ser, puede ser que ahora tenga yo enfermedades, que en el caso, por ejemplo, de una persona que usaba un látigo o un mazo o un garrote para maltratar a sus hermanos, me refiero a otros seres humanos, ¿sí? Y usaba el brazo derecho, como consecuencia de ello, ahora va a tener el defecto de haber nacido sin brazos o con los brazos deformes, ¿sí? No necesariamente se va a exponer al agresor, al infractor de la ley kármica, a que pague también con azotes, porque entonces sería el cuento de nunca acabar. Ahora te azoto y en la próxima encarnación tú me azotas y así es el cuento de nunca acabar. Entonces, por eso hay que tener bien claro que la ley de karma no es ojo por ojo y diente por diente. La ley de karma tiene sus propios métodos para poder ajustar las causas o los efectos a las causas. No se niega que la tierra ha sido visitada por salvadores que han cumplido un ministerio de salvación. Cuando dice ministerio de salvación, es a través de la enseñanza de las verdades eternas, de la sabiduría divina, que la humanidad en su momento habrá de retomar esas o tomar esas enseñanzas para su propia salvación. No quiere decir que porque se le pone, se le asigna el título de Salvador del mundo o Salvadores del mundo, ellos van a decir, ya te limpio de todo pecado y ya estás salvo. No,
todas las enseñanzas que han venido a dar, todo el conocimiento que nos han dispensado, es para que la humanidad se redima a sí mismo. Precisamente estábamos hablando en el texto anterior, en el párrafo anterior, de la redención indirecta. Es decir, que un tercero interviene para que, eh, para que sea salvo aquel ser humano o la humanidad en general. Entonces se trata de dar el conocimiento, de dar las herramientas, los instrumentos necesarios para que cada quien se salve a sí mismo. Bien. Ellos han enaltecido los rasgos espirituales y morales de algunos hombres, o sea, no de todos. Y quiero entender que se refiere al momento en que están presentes. Y de este modo los han salvado de degradarse. ¿Sí? O sea, no es tomar a alguien y decirle, a ver, yo te voy a salvar a ti porque me caes bien, porque eres de esta raza o de esta otra. No, es que son aquellos que ya están preparados para entender la enseñanza y de esa manera poder avanzar precisamente. Por eso, en el sendero del discipulado, solamente llegan aquellos que tienen méritos, que están preparados para salvarse por sí mismos. Y luego dice, ellos han ejercido influencias purificadoras y espiritualizadoras tanto con el ejemplo de sus vidas y sus enseñanzas, como impartiendo internamente sus elevados poderes espirituales a quienes han estado preparados para recibirlos. Entonces aquí se confirma lo que les comenté. Justamente es eso. Ellos utilizan la influencia, en el caso del Señor Cristo, por ejemplo, él, como el Señor de amor, utilizaba esa fuerza, es decir, de su ser emanaba esa fuerza amorosa y quienes estaban cerca la recibían. Los que estaban preparados, por supuesto, que se beneficiaban en, en mayor medida, por supuesto, que aquellos que no estaban en condiciones de recibirla. Sí, les llegaba una paz momentánea en cuanto estuviera presente el Señor frente a los individuos, a los que no estaban preparados. Una vez que se retira, el efecto también se retira. Entonces, ve ahí cómo es importante reconocer que para poder recibir algo hay que estar preparado, sobre todo recibir algo elevado, algo muy espiritual, tiene que estar acorde precisamente con aquello que se está recibiendo, para poder disfrutarlo, para poder utilizarlo, para poder hacernos de ese poder. Solamente se hacen de ese poder quienes lo merecen. Los demás, no. No solo la muerte del Salvador, sino también su nacimiento nos salvan de nuestros pecados de dos modos, por lo menos. Primero, despertando los poderes espirituales de voluntad y sabiduría que al descender a través de la mente reducen la tendencia a la transgresión. Y segundo, dándole al transgresor el beneficio máximo de comprender los efectos y reacciones producidos conforme a la ley kármica. Muy bien. Es precisamente este beneficio, el punto primero que dice, no solo la muerte del Salvador, es decir, entre comillas, dice la muerte del Salvador, sino también su nacimiento. Es decir, la muerte se refiere a cuando ya termina su misión y nos deja el ejemplo de su vida
y de sus enseñanzas, por supuesto, pero ya no está más con nosotros. Y una vez que ya no está, a eso le llamamos nosotros que ha muerto el Salvador, ha muerto para nosotros y para los insensibles, por supuesto, pero para los despiertos no hay tal muerte. Y el nacimiento también es el nacimiento de ese Salvador en nosotros. Y ese nacimiento nos salvará de nuestros pecados, por supuesto. Bien. Entonces, una vez que muere ese Salvador, entonces tenemos que valernos por nosotros mismos. Y es el momento en que despertamos esos poderes espirituales muy importantes. El de la voluntad y el de la sabiduría. El de la voluntad, porque una vez de que entendemos que dependemos de nosotros mismos, entonces el poder de la voluntad es lo más importante para poder nosotros continuar por nuestro sendero de manera voluntaria y solos. Y desde luego apoyados en la sabiduría divina que ya se posee en ese momento. Entonces, estos dos factores, voluntad y sabiduría, que diríamos son dos virtudes, nos ayudan para reducir la tendencia a transgredir las leyes universales, particularmente la ley de karma. Y segundo, dándole al transgresor el beneficio máximo de comprender los efectos y reacciones producidos conforme a la ley kármica. Es lo que ya había comentado anteriormente. Cuando recibe un, entre comillas, castigo, es decir, una lección, es una lección de amor, no es un castigo propiamente dicho, es una lección que el alma debe aprender y debe comprender a través del dolor. Si no, quedó otra manera de hacerle entender, es el dolor, el que a través del cual recibe esta lección dolorosa, pero finalmente positiva. Y de esa manera se comprende que las transgresiones que cometemos en contra de la ley tienen sus efectos. Y es el caso de todos los seres humanos que no sabemos que existe esa ley y responsabilizamos al demonio, responsabilizamos a Dios y preguntamos, ¿y a mí por qué? Si yo soy bueno, ¿por qué me castigas a mí? ¿Verdad? Se toma como un verdadero castigo, como una venganza de Dios o como un juego perverso del demonio que se aprovecha de nuestras debilidades y utiliza él sus poderes para regodearse, para alegrarse al vernos sufrir. Pero no hay que culpar a nadie. Somos nosotros los responsables de nuestras acciones y también de los efectos que nacen de la transgresión de la ley kármica. Adelante, Salomón. Bueno, con respecto a la ley kármica, yo pienso que no todos estamos conscientes de esta ley, especialmente los que no estudian o no les interesa lo que es la ley y de qué consiste, pues a través del conocimiento de teosofía. Entonces, yo creo que no en todos hace ese efecto. Cuando una persona tiene este conocimiento,
sabe que sus consecuencias tendrá sus malos actos. Pero las personas que no tienen este conocimiento simplemente pues dice tengo mala suerte o me va muy mal, pero no se da cuenta exactamente que eso lo provocó él. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, Salomón, sí, así es efectivamente. Y por eso decía que se culpa a un tercero, ya sea Dios, el diablo, o, o a los padres, o a los hijos. Pero siempre, cuando se desconoce esto, pues siempre tratamos de encontrar a alguien en quien descargar nuestras culpas, efectivamente. Y el hecho de que, aunque no lo dijiste, pero es oportuno aclararlo, y el hecho de que se ignore que existe esa ley, no nos va a eximir de la responsabilidad de cumplirla. Y si no la cumplimos, entonces hay consecuencias. Adelante, Pati. Hola, hola, buenas noches a todos. Tengo una Buenas pregunta, noches. Enrique, a ver si me pudieras ¿Sí? auxiliar. Sé que dentro de lo que sería el corazón está integrado lo que es la triada, lo que es la llama, no me acuerdo, la flama, algo por el estilo, en donde se da lo que sería la voluntad, el amor y lo que sería la verdad. ¿Tú sabes algo acerca de esto para que se pueda producir esto que sería la sanación en las personas? Gracias. Bien. Pues no lo sé, no sé dónde esté ubicado. Entiendo que la voluntad, el poder de la voluntad está en la chispa divina, es decir, en la mónada, en Atma. Atma es la voluntad. No sé en qué parte del cuerpo se establezca esa voluntad. Entonces, Atma utiliza a la mente superior para poder razonar y encaminar la probable solución. Y desde luego que también en estos términos se utiliza el poder de Buddhi, que es el amor manifiesto. Para poder sanar a alguien se requiere del poder de la voluntad de Atma, del amor de Buddhi y del poder razonador de la mente para saber qué hacer. ¿Dónde se ubica? Pues no lo sé, la verdad, no, nunca, no, no tengo idea. No lo he estudiado, no lo he leído. En los textos teosóficos no lo he leído, pero bueno, finalmente lo que importa es, para mí, no es dónde se ubica, sino quiénes intervienen para lograr el objetivo, ¿sí? Puede estar en el primer chakra, puede estar en el séptimo chakra, donde sea, lo importante es de que haya esa conexión entre estos principios que son los que van a dar finalmente la posibilidad de o la realización del acto deseado. Eso es lo que puedo decir, Pati. Así se desarrolla altísimamente la conciencia y cobra firmeza la decisión de no volver a incurrir jamás en los mismos errores. Desde luego que esto después de quizá muchos ensayos y errores. No es de que eh, una vez cometimos el error y nos dio un trancazo, un golpe duro la vida. No, parece que gozamos, nos equivocamos, sufrimos y volvemos a tropezarnos nuevamente. Otra caída, otro resbalón, nos volvemos a desviar y así nos la pasamos hasta que finalmente entendemos. Pero no es de la noche a la mañana, no es decir, ya me equivoqué y ya no lo vuelvo a hacer. No, si los borrachos cuando sufren la resaca de una manera terrible dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer
pasa un tiempo, se les olvida y entonces vuelven a caer, ¿sí? Y diré también, volvemos a caer. Bueno, yo ya no, ahora ya no, pero pues sigo cometiendo errores también que digo, me equivoqué, voy a procurar ya no volver a hacerlo y lo vuelvo a hacer porque ando distraído o porque hay algo que me conduce a cometer ese error, pero no es sencillo, desde luego. Vista de esta manera, la redención es un acontecimiento interno, una reconciliación que no contradice la operación de la ley kármica. Recordemos que la palabra redención se refiere a salvarse a uno mismo. Por eso dice, la redención es un acontecimiento interno, una reconciliación de uno mismo, que no contradice la operación de la ley kármica, por supuesto. Uno va a seguir ahora las reglas correctas y por ende va a realizar acciones correctas para no dañar y para no estar en contraposición a la operación de la ley kármica. Entonces, cuando uno sigue el camino correcto, entonces ya no hay pleito, ya no hay resistencia, y entonces, si ya no hay resistencia, ya no hay dolor, ya no generamos dolor. Porque recordemos que la resistencia genera dolor. Luego dice, pues lo que asegura la salvación, o sea, el desarrollo de la naturaleza crística en el hombre, es la presencia de Cristo en su interior. Es decir, el desarrollo del sexto principio, el principio crístico, el principio búdico, que está lleno de sabiduría y que es el que nos hace percibir la unidad de todo en todo. Entonces queda claro que es un acontecimiento interno, es decir, nos corresponde a nosotros reconciliarnos con la ley, reconciliarnos con nuestro ser interno. Eso es lo que significa todo esto. Pues lo que asegura la salvación, o sea, el desarrollo de la naturaleza crística en el hombre, es la presencia de Cristo en su interior, no fuera, sino dentro de nosotros mismos. No es estar esperando que Cristo venga a salvarnos, el Cristo histórico, el Cristo cósmico, no, es el Cristo que está en nosotros, pero está dormido en la mayoría de los seres humanos hoy en día. Entonces, cuando ese Cristo nazca en nosotros y nosotros, por supuesto, nos hagamos conscientes de ellos, entonces estaremos en una condición de absoluto amor, no solo por nosotros, sino por todos los demás. En este sentido, el término Cristo implica una suprema sabiduría y amor que funciona dentro de lo más íntimo del hombre, ¿sí? Es decir, una vez de que ya la mente superior se ha iluminado, entonces se llena de sabiduría y amor crístico, es decir, ya bebe está a la sombra del árbol Bodhi, es decir, el árbol de la sabiduría, precisamente. Entonces, el que llega, alcanza esta sabiduría, lo único que emana de él y lo prodiga es el amor. Continúo. El estado crístico abarca desde el más allá hasta lo más íntimo, como la luna reflejándose en un lago sereno. Ciertos místicos cristianos han interpretado de este modo la enseñanza de la natividad
como en el caso de Angelo Silesio, que dijo: aunque Cristo nazca en Belén 1000 veces, si no nace dentro de ti, tu alma seguirá abandonada. En vano mirarás la cruz del Gólgota si no la alzas dentro de ti mismo. Sí, por supuesto. Este es el camino, este es el trabajo. Hacer que a través de nuestro sacrificio, es decir, de nuestra ofrenda a los demás, a la causa de los grandes seres, que es la causa de la evolución, a través del amor, a través del servicio altruista, por supuesto, es entonces cuando ese Cristo nacerá en nosotros, es decir, ese estado de conciencia elevado en el que todo se ve, se vive con amor. Entonces, ya no se mirará en vano la cruz del Gólgota, porque esa cruz ya no nos pesará, ya no será un símbolo de castigo, ya no será un símbolo de dolor, sino que esa cruz se abraza con amor hacia los demás. Ya no existe el dolor porque ya no existe el egoísmo. Ese ser está lleno de amor, y donde hay ese lleno de amor, pues entonces no cabe ni una gota de egoísmo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer llegar a través de estas enseñanzas. Por lo menos el tratar de comprender. La práctica, eso es asunto de cada quien. También la comprensión, por supuesto, se puede aceptar o no como válido el conocimiento, pero finalmente, en algún momento, llegará la comprensión y la aceptación de estas grandes enseñanzas. Pero todo está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros los responsables y somos nosotros los únicos que podemos redimirnos, los únicos que podemos salvarnos. Hay instrumentos, hay modos, hay formas para poder realizarlo. Cada quien puede elegirlo. Ahí tenemos los ejemplos. Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima, San Juan de la Cruz, San Martín de Porres, a través de la religión. Su camino fue el religioso, la devoción. ¿Sí? Hay otros que lo hacen a través del trabajo fundando instituciones de caridad, de amor, de ayuda para los demás. En fin, seguramente ustedes conocen otras formas y cada uno elige el camino donde se siente en mejores condiciones para poder servir, pero eso es asunto de cada uno que elige, y claro, eso tiene relación definitivamente con el rayo dominante en su ser. En cada vida o en una serie de vidas nacemos en un determinado rayo que nos determina o nos impulsa a trabajar en ese sentido, de acorde con la energía de cada uno de los rayos cósmicos, por supuesto, que tienen que ver con la evolución de nosotros, los seres humanos. Muy bien. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Y dice: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa
Dios con nosotros. Vean cómo los nombres, las palabras, tienen un valor, tienen un sentido. Experiencias espirituales como estas son muy íntimas y privadas, y no es nada probable que José lo divulgara a diestra y siniestra. El relato merece, pues, una interpretación más mística, en la cual María personifica las facultades de la intuición espiritual que comienza a nacer en la mente abstracta, o sea, en la mente superior. Es un signo de que el Cristo morador empieza a nacer dentro del hombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se refiere a la intuición espiritual y a la sabiduría pura recién desarrolladas dentro de un hombre, de las cuales brotan la comprensión y la compasión crísticas. Cuando dice dentro de un hombre, no solo se refiere al hombre físico o al hombre emocional, particularmente se refiere al hombre, a la mente superior. Ese es el verdadero hombre. Entonces, cuando nace en la mente superior, en el verdadero hombre, esta sabiduría espiritual, entonces es cuando nacen precisamente la comprensión y la compasión crísticas como un estado de conciencia. Emmanuel indica un estado de conciencia. Su sentido místico corresponde al de las palabras sánscritas Om, con todos los profundos alcances que incluyen la afirmación de que el espíritu humano es una expresión del espíritu universal. Entonces vemos cómo todo está, digamos, interconectado. Cuando habla aquí de el sentido místico corresponde al de la palabra sánscrita Om, con todos sus profundos alcances, que incluye la afirmación de que el espíritu humano es una expresión del espíritu universal. Desde luego, estas tres letras que componen la sílaba sagrada tiene una explicación muy amplia que tiene, desde luego, su origen desde las más elevadas esferas espirituales hasta conectarse con esa parte espiritual más elevada que está en el hombre, que es de la misma esencia que la original. Entonces, por eso precisamente se busca que a través del esfuerzo, que a través del poder de la voluntad y del servicio amoroso hacia los demás, logremos conectarnos con con el origen de este sagrado mantra. Y entonces nosotros nos convertimos en ese mantra mismo, en ese sonido espiritual poderoso, y vibra en nosotros y nosotros a la vez hacemos vibrar a todos y a todo lo demás, acorde desde luego con la espiritualidad que ese ser humano ha logrado desarrollar. ¿Por qué? Porque el ser humano es la expresión de ese espíritu universal. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre Om y Aum? Gracias. Es que así se pronuncia, es la pronunciación. Las Porque tres también letras juntas. a veces aparece como Om. Sí, por eso. Pero según lo que yo he estudiado, el sonido es ese, es Om. Ah, Ya, ok. ya se castellaniza y entonces se utiliza eso, pero realmente el sonido es ese, ¿no? Desde luego que solamente
a los iniciados se les da la clave para su correcta pronunciación. A mí, la verdad, me parece que siempre lo he dicho, que no es recomendable estar haciendo pronunciaciones de este mantra sagrado, porque si lo pronuncia un ser impuro, o bien no va a tener ningún resultado, o puede tener resultados catastróficos para el que lo practica y puede involucrar a otros. Si alguien acierta equivocadamente en mover esa poderosa fuerza a través del sonido, puede dañar a otros y a sí mismo. Es muy fácil. Vemos en el tianguis espiritual cómo es muy fácil que todo mundo pronuncien los mantras con una facilidad increíble. Y no saben, la verdad, aún las oraciones, las invocaciones que hacemos, si las hacemos de manera distraída, alguna fuerza contraria a lo que se pretende, a lo que pretenden estas manifestaciones llamadas espirituales, entonces toman a su cargo estas acciones porque el ejecutante, el que está invocando, está distraído y entonces el resultado no puede ser otro más que un fracaso o un daño. Tendrá su efecto, es muy ¿no? peligroso. Sí, por supuesto. Es muy peligroso, ¿sí? Bueno, yo siempre hago estas menciones porque la verdad es de que es muy fácil para todo mundo, me refiero no a ustedes, sino a la humanidad en general, de que pues están pronunciando los mantras y demás, y como si eso fuera la salvación, como si eso fuera el camino más efectivo para que nos espiritualizaran. La espiritualización, es decir, la elevación moral, viene a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos elevados, nuestros sentimientos elevados, ¿sí? No necesitamos de ese mantra. De eso llegará el momento en que se nos indique por los maestros la forma correcta de pronunciarlo. Mientras tanto, seamos cautos, seamos reservados. No, yo se los digo todo esto porque lo he leído, lo he estudiado y sí realmente representa un peligro. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir. En la sede nacional de la Sociedad Teosófica hubo un señor que, por cierto, era muy estudioso y incluso tenía programas de radio a nivel nacional. Y Pepe, no recuerdo Pepe qué, era muy famoso hace unos 20 años todavía. Trabajaba para la XCW, después en Radio Centro y demás. Entonces él era miembro de la Sociedad Teosófica y se puso a hacer una meditación bueno, una supuesta meditación, pero para entrar en armonía, pronunciaron este mantra precisamente. Y entonces cayó un rayo en seco, o sea, no era temporada de lluvias, pero se desató esa energía y cayó sobre el edificio un rayo. ¿Sí? Entonces, para que vean, si alguien logra encontrar o coincidir con esas energías, puede ocurrir cualquier cosa, o buena o mala. Entonces, por eso tengamos cuidado. Una pregunta, Enrique. ¿Los mantras pueden activar elementales positivos como negativos si se pronuncia de una manera o de otra manera, de una u otra manera, ¿no? ¿Es así? Claro, sí, sí, por supuesto. Recordemos que los elementales son parte de nuestra vida. Ahí están, dentro, alrededor, debajo y encima de nosotros estamos llenos de elementales. Esos elementales están ahí. Nosotros, cada uno de nosotros tiene su propio ejército de elementales. Eso es lo que determina también parte de nuestra personalidad.
Si nosotros somos irascibles, es porque le hemos dado a esas energías llamadas elementales precisamente ese carácter. Los hemos coloreado de esa manera y es entonces como esa fuerza incide sobre nosotros. Es decir, por cualquier cosita nos enojamos, estallamos en ira. ¿Por qué? Porque nosotros los creamos, nosotros les dimos esa fuerza, somos los responsables directos. Y entonces ellos reaccionan, ellos no piensan, ellos solamente perciben, sienten lo que nosotros hacemos y ellos obedecen. Por supuesto, entonces, lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros hagamos, habrá una respuesta correspondiente, justo a lo que hacemos, ni más ni menos. Yo tengo una pregunta, Enrique. Sí, Dependiendo también de nuestra vibración que tengamos, podemos activar lo bueno o lo malo, ¿no? Porque de repente, o estamos enojados y pronunciamos a lo mejor el mantra Om, y pues no sabes qué va a resultar, ¿no? Entonces yo creo que aquí se debe de haber el equilibrio, ¿no? En la persona. bueno, ya dije que lo mejor es que lo hagamos cuando estemos preparados, cuando no tengamos sentimientos de venganza, cuando no tengamos sentimientos de desamor, de egoísmo, de orgullo. Podemos vivir engañados, podemos decir, pues yo soy puro, yo no tengo ningún mal pensamiento, yo siempre oro, yo siempre trato de ofrecer lo mejor de mí a los demás. Puede ser un engaño o puede ser la verdad, pero cuando nosotros hablamos de nosotros mismos como seres virtuosos, ya estamos denotando precisamente lo contrario, ¿sí? Estamos creyendo que somos buenos cuando no lo somos. Quizás sí o quizá no, pero si nosotros mismos nos estamos autoevaluando y nos estamos cubriendo de brillo y de oro y por dentro estamos llenos de basura, pues entonces estamos mal. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado. Por supuesto que lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, si una persona está en armonía con el universo, pues no hay ningún problema. Pues no tendrá ningún peligro ni pondrá en peligro a los demás. ¿Por qué? Pues porque está en armonía. Pero una persona que está desarmónica, pues lo mejor es que no lo haga. Esa es mi recomendación, es mi sugerencia. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero yo creo que no es recomendable, ¿sí? Quizá ustedes digan, ay, qué payaso, o qué mal se está viendo, pues está haciendo. No, yo porque lo he leído, lo digo, lo expreso de esa manera y porque no me tocó vivirlo, pero dentro del círculo de la sección mexicana, a los viejos teósofos o estudiantes de teosofía de los años 50 y 60 del siglo pasado, que conocieron ese hecho, pues lo platican, pues real. Entonces, así son las cosas, ¿sí? Simplemente cuando nosotros estamos repitiendo constantemente y se crea una especie de mantra, cuando estamos diciendo, yo tengo mala suerte, ¿sí? A mí nada me sale bien, nunca me ha salido nada bien, tengo mala suerte. ¿Qué es lo que está haciendo? Moviendo fuerzas. Se genera un campo propicio para precisamente atraer esa negatividad. Entonces, cada uno se va creando sus propios mantras y después le echamos la culpa a Dios o al diablo, como dije anteriormente, ¿no? Pero nosotros somos los responsables. Yo sí les pido o les sugiero respetuosamente, tengan mucho cuidado con la pronunciación de los mantras. Hay una clave que no se le da a los profanos, por supuesto. Así como las leyes de los que rigen a los elementales, tampoco se les dan a los pecadores como yo. Solamente se les dan
a aquellos seres que los maestros saben que ya pueden recibir ese beneficio, pero no para sí mismo, sino para beneficiar a los demás a través de ese poder, de poder trabajar con los elementales para que le obedezcan, pero solamente para hacer el bien, no para dañarse a sí mismo ni para dañar a otros. Muchas gracias. Damos por concluida esta sesión del día de hoy y nos vemos para continuar con el estudio de nuestro libro de la vida de Cristo la próxima semana. A continuación.